Quería venir aquí después del partido de ayer, que infortunadamente no pudimos ganar. Allá estuvimos con el señor ministro, el señor ministro de Defensa, el señor ministro de Hacienda, ambos me acompañaron allá en Fortaleza a ver a nuestra selección. La selección, como ustedes, algunos me imagino que vieron, jugó bien, sobre todo el segundo tiempo, pero no nos alcanzó el tiempo, como me dijo el profe Peckerman, porque si hubiéramos tenido 15 minutos más, creo que la historia habría sido diferente. Pero lo importante para resaltar es el desempeño de esa selección, lo que eso significó para el país. Lo que esa selección hizo fue devolverle al país esa capacidad para soñar, para pensar en grande, para unir a toda la sociedad en torno a unos objetivos. El partido o los partidos, el campeonato, pues es marginal frente a lo que significa ese evento deportivo, pero esa unión del país en torno a unas metas. Y eso queda para el país, eso hay que mantenerlo, hay que alimentarlo todos los días. Los países que se unen, los países que piensan en grande, son los países que progresan. Y dentro de eso tenemos otra selección, una selección muy importante, más importante todavía, que son ustedes, nuestras Fuerzas Armadas, nuestro ejército, que durante tanto tiempo ha venido luchando, unidos, en torno a un objetivo: derrotar al enemigo y producirle a Colombia la paz. Ese objetivo hemos venido también avanzando con toda la contundencia. Por eso, así como hoy el pueblo colombiano está queriendo tanto a nuestra selección, mañana llega de Fortaleza, el pueblo colombiano también quiere a sus Fuerzas Armadas, quiere a sus soldados, los admira, los respeta, por lo que ustedes han venido haciendo durante tanto tiempo, por lo que ustedes le han venido produciendo al país. El país hoy es un país que el mundo entero lo está señalando como un verdadero ejemplo. Un país que tiene una economía, y aquí está el ministro de Hacienda, que es la mejor economía, la más fuerte de toda América Latina, la que está creciendo más rápido, la que está generando más empleo, la que está trayendo más inversión. Una economía que está produciendo beneficios sociales, que está sacando a millones de colombianos de la pobreza, que está llegándole por primera vez con acueductos, alcantarillados a los sitios más remotos del país. Y eso, todo ese progreso, se debe a una palabra mágica, que es la confianza. Y la confianza es lo que ustedes han venido generándole al país. Confianza en nosotros mismos, confianza en nuestro futuro, confianza en nuestra capacidad de progresar, porque ustedes también nos han dado ejemplo de lo que es soñar en grande. ¿Quién iba a pensar hace unos años que Colombia estaría como está hoy? ¿Quién iba a pensar que estaríamos a puertas de conseguir esa paz? Y ahora hablamos sobre esa paz. Pero en ese orden de ideas, la deuda que tiene la sociedad colombiana con ustedes es infinita. Es una deuda impagable. La deuda que cualquier sociedad tiene con sus soldados de tierra, mar y aire, con sus policías, cuando han luchado durante tanto tiempo, como en el caso colombiano, es una deuda impagable. Por eso yo desde que me nombraron ministro de Defensa hace ya 8 años, un 20 de julio del año 2006, lo primero que hice fue crear
la Dirección de Bienestar en el Ministerio de Defensa, pensando en cómo irle pagando poco a poco esa deuda a nuestros soldados, a sus familias, que son tan importantes. Allá, cuando estaba en el Ministerio de Hacienda, cuando comenzamos hace 12, 13 años, estaba el general Mora de comandante del ejército. Aquí en Tolemaida comenzamos a diseñar el plan de fortalecimiento de las Fuerzas Armadas, de nuestro ejército. Comenzamos a conseguir recursos en el presupuesto, comenzamos a diseñar el plan Colombia, a conseguir ayuda internacional. Ahí también pensamos y pensé yo en la necesidad de siempre tratar de retribuir en la mejor forma posible lo que nos dé el presupuesto a nuestros soldados. Ahí se creó el subsidio familiar para el soldado profesional. Lo creamos con el general Mora, me acuerdo perfectamente, estaba yo de ministro de Hacienda. Ese subsidio se creó en esa época cuando fui ministro de Defensa. Dentro de los muchos programas que iniciamos con el ministro Pinzón, era viceministro, hoy ministro de Defensa, para darle mayor bienestar a nuestras tropas, a nuestras fuerzas. Fortalecimos el subsidio familiar. Afortunadamente, cuando salimos del ministerio, lo eliminaron. Lo eliminaron a los pocos meses. Y por eso nosotros decidimos también restituirlo, y es lo que estamos haciendo, o ya firmé el decreto a partir del 1 de julio de este mes, o sea, ya está en proceso. Yo quisiera pedirle al ministro Pinzón y al ministro Cárdenas, ¿por qué no les explican ustedes en términos muy sencillos qué exactamente fue lo que se firmó y cómo es el beneficio para ustedes? Y después sigo hablándoles sobre el futuro. Dicho de otra manera, 2,5 millones de pesos al año. Ese es el gran beneficio. Cuando yo me acuerdo que en los últimos 2 años al soldado profesional se le dio esa bonificación excepcional que no se le dio a nadie más en Colombia, que era 1.100.000 en el 2013 y fue otro 1.100.000 en el 2014, pues esto ya garantiza que de por vida dupliquemos eso todos los años, más que eso. Yo creo que eso es importante. Lo más importante de esto, que queda para la pensión, el 70% de eso queda para la pensión. Entonces, el muchacho que se iba a pensionar en diciembre con unos 860.000 pesos, va a quedar ahora pensionado, si tiene el subsidio familiar, con 1.030.000 pesos, más o menos. ¿Eso qué significa? Eso se lo gana el que lo tenía, se le va a dar el porcentaje para que quede idéntico a los nuevos, de modo que todo el mundo ahora, cuando se pensiona con más de 1 millón de pesos, la asignación de retiro. Ese es el gran beneficio de esos 2 decretos. Plata ya para 70.000 hombres que no tenían ningún beneficio de subsidio familiar y plata de por vida para todos los que tenían el subsidio que hay hasta ahora y el nuevo subsidio familiar. Yo creo que aquí ganó todo el mundo, muchachos, y ese es el mensaje. Esa es la cosa buena para la institución. Presidente, yo sé, presidente, que a usted no le gustan ni las adulaciones ni los reconocimientos. Si algo le molesta es eso toda la vida. Pero yo tengo, presidente, que reconocerle a usted y agradecerle. Como ministro de Defensa, en cierto sentido usted sabe que yo me siento un miembro de esta familia y yo sí tengo que agradecerle porque esta decisión le vale al país, entre lo que se hizo por los soldados y los policías, 400.000 millones de pesos al año. Y eso yo sé que es justo, de pronto deberíamos poder hacer más, pero no se ha hecho por nadie. Me alegra por estos muchachos, me alegra por nuestros soldados. Y a usted, señor ministro de Hacienda, agradecerle también. Hoy el ministro fue condecorado, su viceministra también. Muchachos, nosotros no regalamos condecoraciones, se los damos a quienes se lo merecen, y yo tengo que agradecerle al ministro de Hacienda y su viceministra que nos ayudaron a tomar decisiones que probablemente otros sectores también habrían querido. Presidente, hay 1000 cosas que uno quisiera decir, pero yo paro aquí. Muchas gracias, muchachos. Ánimo, comando. A ver, ministro, sé que ayudó también a... Gracias, señor presidente. Con su venia, señor presidente,
Primero agradecer la condecoración al señor Ministro de Defensa, a todos los aquí presentes, al señor Comandante de las Fuerzas Armadas. Muchas gracias, me siento muy honrado, no lo esperaba, una gratísima sorpresa. Ustedes son soldados. ¿Qué hacen los buenos soldados? Los buenos soldados trabajan de sol a sol por esta patria y obedecen órdenes. Yo también soy un buen soldado. Trabajo dedicadamente a que nuestra patria esté cada día mejor y obedezco órdenes, obedezco las órdenes del señor presidente. El señor presidente nos dio una instrucción muy precisa. Dijo, ministro, yo sé que el país tiene muchas necesidades. Tenemos muchos frentes que tenemos que atender en lo social, en lo de infraestructura, pero haga el esfuerzo para mejorarle la condición de vida, la calidad de vida a nuestros soldados profesionales. Esa fue una instrucción clara, precisa del señor presidente. Y como decía el ministro de Defensa, más de 67.000 soldados profesionales de nuestro país no estaban recibiendo el subsidio familiar. Yo estoy seguro que muchos de ustedes no lo estaban recibiendo. Ese subsidio familiar les va a mejorar el ingreso a ustedes y a sus familias, a sus esposas, a sus hijos. Ustedes van a poder tener, en el caso de aquellos de ustedes que tengan 3 hijos, van a poder ver un aumento del 26% en su asignación básica. 26%, y les va a computar para la pensión. Eso es muy importante porque les va a mejorar más o menos en unos 226.000 pesos para el que tenga el derecho máximo, que es cónyuge y 3 hijos, 226.000 pesos adicionales mensuales. Eso no es fácil, porque esto cuando sumamos los 67.000 soldados profesionales que lo va a recibir, significa casi 400.000 millones de pesos al año. No es nada fácil, pero es cumpliendo esa instrucción que nos dio el señor presidente de hacer el esfuerzo, de buscar los recursos para que la patria les reconozca de esa manera ese gran esfuerzo que hacen ustedes de trabajar de sol a sol por nuestro país, por mejorar la seguridad en Colombia y por darnos tanta prosperidad a todos los colombianos. De manera que, señor presidente, cumplimos sus instrucciones y mostramos una vez más que el país está orgulloso de sus Fuerzas Armadas, está orgulloso de sus soldados profesionales y lo expresa mejorándoles a ustedes ese ingreso y cumpliendo con esa aspiración de 67.000 soldados profesionales que no tenían el subsidio familiar. Gracias, señor presidente. Muchas gracias. Bien, gracias, ministros. Este subsidio y el decreto que firmamos lo hicimos después de las elecciones, precisamente para no darle pie a cualquier acusación de utilizar políticamente a nuestras Fuerzas Armadas, que es algo que el país ha mantenido durante muchos años, desde hace décadas, como un principio fundamental. Las Fuerzas Armadas no participan en política, no se meten en política. Las Fuerzas Armadas están para garantizar los derechos de los ciudadanos, para garantizar nuestra democracia. Por eso a mí me dolió tanto que algunos hayan querido involucrar a nuestras fuerzas vendiéndoles toda clase de mentiras, toda clase de versiones sobre lo que está pasando, sobre las intenciones del gobierno, sobre el futuro de nuestras fuerzas, a raíz de este proceso de paz que estamos adelantando allá en La Habana. Y digo que me dolió mucho porque eso genera un tremendo daño, sobre todo a las propias fuerzas, porque cuando las fuerzas en alguna forma comienzan a participar en política se vuelven vulnerables a la guerra política interna, y eso para cualquier institución es fatal. Las fuerzas tienen que mantenerse siempre por encima de cualquier contienda partidista, no involucrarse, y por eso me dolió tanto que mucha gente comenzó a querer involucrar a las fuerzas, a decirles todo tipo de cuentos
falsos sobre lo que está pasando. Y esa era la otra cosa que quería yo hablarles hoy brevemente. El proceso de paz y el futuro de las fuerzas. El futuro de ustedes con este proceso de paz. Lo primero que quiero reiterar es lo que les dije al principio. Todo soldado, aquí o en cualquier parte del mundo, pelea por un buen objetivo, no pelea por pelear. Pelea por recuperar el territorio que perdió una nación. Pelea sobre todo por recuperar la tranquilidad, la normalidad. Pelea por la paz. Por eso ha sido una máxima en la historia militar, que la paz para cualquier soldado es la victoria, y dependiendo, por supuesto, en dónde está colocado. En esta paz, la que estamos negociando allá en La Habana, pues es muy sencillo, muy fácil de ver para quién la paz es la victoria y para quién no. Con una pregunta también igualmente sencilla: ¿quién entrega las armas y quién se queda con las armas? Así de sencillo. Y tengan la seguridad pues que los que van a entregar las armas son el enemigo. Para eso están hablando, para entregar sus armas. ¿Y quién se queda con las armas? Ustedes, nosotros, el Estado colombiano, nuestras fuerzas. Esas son las fuerzas victoriosas. Ustedes son un ejército victorioso. Y lo que estamos negociando en La Habana es sencillamente bajo qué condiciones van a entregar las armas. Que quieren participar en política. Bueno, si quieren participar en política, bienvenido sea. De eso se trata este proceso, pero sin violencia y sin armas. O sea, la paz es la victoria para nuestros soldados, después de 50 años de lucha, 50 años de guerra. Y allá se está negociando solamente esas condiciones para que hagan esa entrega de armas. Se negoció, iba a haber más inversión en el campo, algo que haríamos con o sin FARC, porque el campo necesita más inversiones. Se negoció abrir más, profundizar más nuestra democracia, pero eso es algo que haríamos de todas formas con o sin FARC, porque las democracias, como cualquier institución, necesitan permanentemente renovarse y acoplarse a las nuevas circunstancias. Se negoció algo importantísimo, y es acabar con el combustible que ha alimentado la violencia en este país durante 40 o 50 años, que es el narcotráfico. Ustedes, mejor que nadie, entienden la importancia que significa que esta gente que va a proteger los cultivos de coca y que cada vez que ustedes se acercan están bajo el riesgo de pisar una mina o de ser víctima de un francotirador. Ustedes sí que entienden la importancia de ese acuerdo, que ellos se comprometen en cierta forma a cambiar de bando y ayudarnos a todos los que queremos erradicar los cultivos de coca a hacerlo de la faz de este país. ¿Qué falta por negociar? Falta por negociar lo que llaman la justicia transicional, el derecho de las víctimas. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir simplemente que no se va a poder juzgar a todos los guerrilleros por sus crímenes. Sería imposible. Digamos que son 8.000 o 9.000, eso es imposible. Entonces, solamente se va a juzgar a los máximos responsables. A los otros se les dará algún tipo de beneficio jurídico. Y a esos máximos responsables se va a negociar lo que llaman la justicia transicional. Van a pagar una condena de X, que puede ser menor a una condena normal, pero eso es lo que produce la paz. Así se resuelven estos conflictos. Y se va a negociar la forma como van a entregar las armas, cómo se van a desmovilizar y cómo se van a reintegrar a la vida civil, a la vida legal. Eso es lo que falta por negociar. Ahí están presentes en esas negociaciones dos oficiales, tal vez de los más prestigiosos que ha tenido la historia de este país: el general Mora, que fue comandante de nuestro ejército,
y el general Naranjo, que fue director de la Policía Nacional. Allá están de negociadores plenipotenciarios, viendo, vigilando, negociando todos y cada uno de los puntos que allá se está discutiendo. Y van a estar también presentes, inclusive oficiales activos en el tema de la desmovilización, en el tema de la entrega de armas, en el tema de la reintegración, para vigilar cómo se va a hacer para que se garantice que lo que se haga se pueda cumplir. O sea, ahí hay garantías de todo tipo. Y las condiciones que se están negociando, pues unas condiciones normales dentro de una solución de este conflicto. No es cierto que se esté negociando allá las fuerzas militares, el futuro del ejército. Eso ni siquiera se deja tocar, no es punto de la agenda. Y cada vez que la contraparte, porque en los procesos de paz de otros países sí ha sido un tema de negociación, en este caso no es tema de negociación. Yo personalmente dije, queda vedado el tema del futuro de nuestras fuerzas, allá en La Habana no se va a definir, eso lo definimos nosotros. ¿Qué va a pasar con nuestro ejército? ¿Qué va a pasar con nuestra policía, con nuestra fuerza aérea, con nuestra marina, cuando haya paz? Si llevamos 50 años entrenándolos aquí en Tolemaida para un tipo de guerra especial, guerra de guerrillas, guerra asimétrica. Entonces, ¿qué va a pasar con el ejército? Pues el ejército tiene que irse transformando a un ejército convencional. Pero eso no quiere decir que se la vaya a debilitar, todo lo contrario. Quiere decir que se va a fortalecer aún más. La presencia de nuestras fuerzas en el territorio se tiene que mantener, entre otras cosas, para garantizar la paz. Y eso es lo que nosotros ya comenzamos a hacer con los señores comandantes, con el señor ministro de Defensa, a soñarnos el ejército del futuro. Un ejército donde ustedes, en lugar de estar entrenando aquí en Tolemaida para irse para la Macarena, a meterse en la selva durante 3 meses, se están entrenando para hacer una labor de una misión de paz en algún país del mundo, que va a ser un entrenamiento de pronto diferente. Van a ser un ejército más normal, más convencional, sin desaparecer, por supuesto, porque siempre habrá ese peligro, lo que hemos venido haciendo. Pero además, lo que hemos venido haciendo, lo que ustedes han venido haciendo, lo que se ha venido haciendo en este fuerte de Tolemaida durante tanto tiempo, ha generado un activo importantísimo para nuestras Fuerzas Armadas, para nuestro ejército. Y es que el mundo entero los ve a ustedes como los expertos. Ustedes son, en cierta forma, los James Rodríguez de nuestra selección, los que meten los goles y los que saben jugar. Y ese activo lo tenemos que utilizar hacia el futuro. Y para darles un ejemplo, hace 10 días aquí había expresidentes africanos y una serie de unos delegados, ministros de defensa africanos, diciendo, por favor, cómo podemos aprovechar el conocimiento del ejército colombiano para que nos ayuden en problemas que nosotros tenemos, que ya ustedes están resolviendo. Ahí, esas misiones, así como vienen de los Estados Unidos, misiones aquí a Tolemaida a enseñarles a ustedes ciertas cosas, ustedes van a estar en la situación de poder ir a otros países mucho mejor pagados, además, porque ya tendrán sueldos de Naciones Unidas para poder ayudarles a ellos en sus misiones de paz. Ese es el futuro de nuestro ejército. De ninguna manera se va a reducir su importancia, se va a debilitar. Se va a transformar, sí, pero esa transformación la hacemos nosotros, de acuerdo a nuestras necesidades, no impuesta por las FARC ni mucho menos, todo lo contrario. Ellos querrán hacer todo tipo de cosas y lo dicen todos los días, pero una cosa es lo que dicen y otra cosa es lo que se está negociando en la mesa. En la mesa el tema del futuro de nuestro ejército no está en la agenda, no permitimos que se discuta, ni vamos a permitir que se discuta. Nosotros sí estamos discutiendo el futuro de nuestras fuerzas para que nosotros podamos acoplarnos a esas nuevas circunstancias. Y eso va a ser algo positivo para todos ustedes. Repito, en lugar de irse 3 meses allá
a la selva a perseguir a los guerrilleros de las FARC, pues van a estar en misiones internacionales, van a estar en unas circunstancias personales, inclusive mucho más positivas. De manera que yo quería decirles eso, decirles que esta paz es la victoria para ustedes. Y quiero agregarle algo importante. Si les vamos a dar algunos beneficios a esta gente, beneficios jurídicos, para que entreguen sus armas, para que acepten las realidades que no son victoriosos, los victoriosos son ustedes, pero de todas formas, lo justo, y eso lo he repetido y lo repetiré hasta la saciedad, lo justo es que si hay beneficios jurídicos para los enemigos, por supuesto que habrá beneficios jurídicos para nuestras fuerzas. Si alguien cometió algún error, si alguien incurrió en algún delito por causa de este conflicto, también tendrán los beneficios correspondientes. Ahí no se va a repetir esa situación donde nuestros soldados estén sometidos a una ley mucho más rigurosa que la guerrilla, ni más faltaba, y eso no lo voy a permitir y no se va a negociar de esa forma. Pero eso lo hacemos nosotros, porque no queremos equipararlos a ustedes con la guerrilla. Ustedes, dentro de nuestra propia forma de proceder, vamos a darles los mismos beneficios, pero, por así decirlo, en dos costales diferentes, para que tengan también esa tranquilidad. De manera que lo que quería decirles a ustedes es, tenemos una oportunidad de oro, que es lograr la paz después de 50 años. La tenemos porque ustedes han hecho eso posible. Estos angelitos no están allá en La Habana hablando de entregar las armas porque están ganando. Están hablando de entregar las armas porque ustedes los tienen acorralados, arrinconados. Y ese es otro mensaje. No hemos ganado todavía. Yo no he permitido el cese al fuego, que ellos lo están pidiendo, porque vamos ganando. Porque además un cese al fuego, ellos lo han utilizado siempre para fortalecerse y para seguir luchando. Porque un cese al fuego para ellos sería un mundo ideal. Porque un cese al fuego tendría que ser con los dos grupos, con las FARC y el ELN, porque si no entonces se cambian de brazalete y siguen peleando y nosotros sin pelear, por muchas razones. Pero ahí también quiero pedirles, en toda guerra como en la que estamos nosotros librando, este último tramo, este último momento, es el más definitivo. Porque si ellos ven que en alguna forma estamos bajando la guardia, como ya viene la paz, entonces yo me echo a las petacas. Entonces ellos van a aprovechar eso y van a prolongar esto indefinidamente. Por eso es tan importante tomar conciencia, y así se lo he manifestado a los señores comandantes, que este último tramo es el más importante, el definitivo. Ellos se están escondiendo, ellos sí están en cierta forma desmoralizados, ellos están viendo ya qué va a pasar con ellos. Entonces ustedes lo están viendo todos los días, evaden el combate, acuden simplemente a actos de terrorismo para decir, estamos nosotros todavía vivos. O sea, no nos vengan aquí a humillar, porque nosotros seguimos siendo una fuerza, y lo siguen siendo, pues mantienen 7, 8 mil hombres en armas, pero están evadiendo el combate porque saben que cada vez están más débiles. Ahí es cuando no se puede bajar la guardia, ahí es cuando ustedes tienen que redoblar la ofensiva, para poder además finiquitar este conflicto más rápido. Y ese es un mensaje que quería dejarles. Todo lo que aquí están haciendo ustedes es el remate de la paz, es el remate de la victoria. Y por eso ahí, en ese momento, no pueden bajar la guardia. De manera que ustedes van a tener esa oportunidad de oro, así como la Selección Colombia
ayer, a pesar de su derrota, en el caso de ustedes no va a ser derrota, va a ser victoria, pero va a poder decir, estuvimos en los octavos de final por primera vez y eso no nos va a borrar nadie en la historia. Le decía yo ayer a los muchachos que estaban muy tristes allá en el camerino después de la derrota, decían, no se entristezcan, que ustedes no se imaginan Colombia cómo está orgulloso de ustedes. Usted, James, va a poder decir a sus hijos, a sus nietos, eso no se lo quita a nadie, que usted es el goleador del Campeonato Mundial de Fútbol. Pues de la misma forma, todos ustedes aquí van a poder decir, nosotros fuimos los soldados que le trajimos la paz a Colombia después de 50 años de guerra. El mundo entero está pendiente de ese hecho. Y ustedes son los protagonistas. Ustedes van a poder decir eso el día de mañana. Yo fui protagonista de la paz en Colombia después de 50 años de guerra. Para cualquier soldado, eso es la máxima aspiración. Y por eso esa oportunidad la tenemos. Y muchachos, por eso les digo, sigamos para adelante, no escuchen esas historias que fueron historias generadas por razones políticas, pensando en que algunos de ustedes o sus familias puedan votar en contra del gobierno, del presidente, que es que les vamos a entregar esto al comunismo, que vamos a entregar esto a las FARC. Eso todo es absolutamente falso. Yo sé perfectamente para dónde voy, cuáles son mis líneas rojas, cuál es la paz que quiero, y en esa paz ustedes están ahí a la vanguardia, porque ustedes han sido los responsables de poder producir esta paz. Y ustedes serán protegidos en forma permanente, antes, durante y después de este proceso. De manera que muchas gracias de nuevo por ese trabajo. No ha terminado, hay que terminarlo bien, pero quería ahora con mi mandato renovado decirles, porque ustedes saben que yo he sido tal vez el presidente más comprometido con las fuerzas militares, con las fuerzas armadas en la historia reciente de Colombia, no solamente en presupuesto, sino en compromiso personal. He sido el único, que lo digo con mucho honor, que he portado el uniforme, que para mí ha sido el mayor honor que he tenido en mi vida, y por eso sé lo que ustedes sienten, el amor a su institución, el amor a su patria, y por eso les agradezco también especialmente. De manera que continúen con su labor. Les agradezco a nombre de todos los colombianos, de todos, porque esa paz, si ojalá la obtengamos, porque todavía no hemos llegado a ella, pero estamos llegando, será responsabilidad y gracias a ustedes. Pero mientras tanto, repito, no bajar la ofensiva y continuar con esa ofensiva para lograr esa victoria, porque también repito, la victoria para ustedes es la paz. Muchas gracias.